Agradecemos al maestro Rafael Tovar y de Teresa, presidente de CONACULTA, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el tomarnos la llamada para comentar con la audiencia de Grupo Fórmula varios temas que tienen que ver con su ámbito de responsabilidad. Pero yo quisiera comenzar por algo muy personal para él, y es la presentación en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de su último trabajo, su última obra, que se titula De la paz al olvido, Porfirio Díaz y el final de un mundo. Así titula Rafael Tovar y de Teresa su último libro, que no es el primero que escribe sobre Porfirio Díaz. Ya había escrito antes, había escrito El último brindis de don Porfirio, si no mal recuerdo, hace unos 4 o 5 años. Rafael, qué gusto escucharte, buenas noches. Igualmente, mucho gusto, Pepe. Encantado de saludarte y a tus órdenes. Hay mucho más que decir todavía de Porfirio Díaz. Tú refieres que la historia de Porfirio Díaz para los mexicanos termina cuando se sube al Ipiranga y se va al exilio. Hola. Pero ahí comienza también otra historia del anciano dictador. Así, efectivamente, mira, en el libro anterior que mencionabas, en El último brindis, lo que yo me concentro es en 1910, las fiestas del centenario, no tanto para hacer una lista de una crónica social, sino el poner de manifiesto que en él había un proyecto político y de proyección de México hacia el exterior. Es decir, mostrar que era un país responsable, era un país que había terminado sus problemas internos, que tenía un franco crecimiento económico y que a través de 1.408 obras con impacto social se beneficiaba a la sociedad mexicana, y que esto significaba que por primera vez en el siglo XIX, en todo ese momento, México vivía 30 años de estabilidad política y de paz. En este libro lo que hago yo es empezar la historia a partir de ese momento. Cómo se empiezan a manifestar los levantamientos, ciertos síntomas de malestar político, sobre todo en los estados del norte, en Morelos, y cómo todo esto lleva a que el país entre ya en una crisis política que desemboca con su renuncia en 1911, el 24 de mayo, el 26 sale en el Ipiranga a rumbo a Europa, donde morirá el 2 de julio de 1915 en París. Pero en ese trayecto del exilio, él llegó y fue recibido con honores en Francia, el país donde radicó hasta su muerte, y lo consideraban un estratega militar importante. Bueno, mira, yo creo que cuando está en Europa, él viaja está en Francia, va a Italia, va a Egipto, va a Suiza, va a España, y en todos los lugares es recibido con altísimos honores y por los jefes de Estado, por el Kaiser Guillermo de Alemania, por el rey Alfonso XIII de España, de tal manera que esto muestra que era un líder reconocido en América Latina, probablemente el presidente más conocido de América Latina. Obviamente, él ya está desapegado del poder, y ahí en esa estancia, lo que yo me concentro mucho es cómo recibe las noticias de la Revolución Mexicana, cuáles son sus reacciones, que no son muchas las que tenemos. Él es muy parco y no se compromete con nada, y cómo, como habitante de una ciudad que es la capital de uno de los países beligerantes en la guerra, que es Francia, la vida cotidiana que empieza a darse durante la Primera Guerra Mundial, y cómo esto impacta en el final de un mundo, que se preguntaban que más que encontrar las razones de por qué había llegado la guerra, la escritora inglesa Margaret Mitchell decía: ¿por qué terminaron con la paz? Cuando esa época llamada la Belle Époque, y concretamente todos los decenios anteriores, habían sido considerados uno de los momentos de mayor esplendor de la vida europea, de paz, de un desarrollo artístico y cultural extraordinario e incluso económico. ¿Fue un asesor él de gobiernos europeos? No, de ninguna manera. Él tuvo una actividad totalmente privada. Ajá. En la que yo lo que quiero también mostrar es el modo muy sobrio, muy austero en el que vivía
te doy nada más este dato. Él cuando sale de México, el Banco de Londres y México le deposita un crédito por hasta 1,5 millones de pesos como resultado de la liquidación de sus bienes mexicanos, y es básicamente con lo que él vive, su familia. Él primero se instala en un hotel en París, conocido como el Astoria, y donde se hacía referencia a él, a Porfirio Díaz, como ese señor, el señor del 102. Ahí tiene 2 o 3 cuartos pegados, todos ellos contiguos, y que deja cuando llega la Primera Guerra Mundial y son requisados todos los hoteles para hacer hospitales. Él de ahí se va a un departamento sobrio en uno de los suburbios de Francia-Ney, que es en París, que concretamente en la Avenida del Bosque 23, y pasa los veranos en Biarritz, que era el lugar donde se juntaba la gente en Europa, y renta las casas durante el verano, de tal manera que Porfirio Díaz pues, es un hombre que vive con una gran sobriedad, y eso yo creo que es importante resaltarlo. Incluso yo me he encontrado documentos que lo prueban así, y me permito señalarte 2. En los archivos militares, en la hoja de servicio de Díaz, están unas cartas que le mandan el presidente Huerta, triunfador después del golpe de la Ciudadela, y el ministro de Guerra, que era Aureliano Blanquet, donde le ofrecen concederle el rango de algo así como general en jefe, es decir, la figura más alta en la jerarquía militar, y que además todos los emolumentos que debió haber recibido desde su salida de México, ya que él pide una licencia indefinida cuando se va a Europa, le serán depositados todos en un hotel, en un banco en oro, y Porfirio Díaz rechaza las 2 cosas. En una carta muy cortés, pero en la que queda muy claro que él no es parte, digamos, de el aval que busca el gobierno de Huerta, y dice que el país tiene necesidades económicas mucho más importantes que atender, y que el otro puesto lo dejan las nuevas generaciones, etcétera, etcétera, y marca su distancia con Huerta. Pero esto creo que es importante porque estos, digamos, documentos, estos datos, muestran que Porfirio Díaz fue un hombre que tenía una gran dignidad, una gran sobriedad, y que yo casi te podría decir que en ningún momento abusó de su papel como jefe de Estado durante 30 años en términos personales. ¿Tiene afanes reivindicativos para la figura de Porfirio Díaz tu libro? No, mira, más que reivindicativos, lo que yo busco es entrar a otros archivos, entrar a otras fuentes, porque durante una época la figura de Porfirio Díaz estaba en textos donde se reproducían prácticamente las mismas fuentes, con lo cual no teníamos nuevas perspectivas. En los años 50, el primer gran intento fue, 50 o 60, fue de Cosío Villegas, para él mismo fue una sorpresa descubrir la época de Porfirio Díaz. Y luego a partir de los años 90 ya empezó a surgir una bibliografía muchísimo más rica y mucho más abierta a ver en él a un personaje histórico distinto. Y aquí me permito hacerte una reflexión muy personal que creo que es lo que define a Díaz. A Díaz lo queremos ver como un personaje, o más bien se nos ha enseñado, un personaje del siglo XX, un personaje que se explica desde la Revolución Mexicana. Y eso yo creo que es injusto con él, porque es como si quisiéramos ver ahorita a un contemporáneo de 80 años en este mismo año, desde como un personaje de este siglo, y no como un personaje que vivió en el 20. Él es un hombre prototipo del siglo XIX. Él nace en 1830 y él es protagonista prácticamente de todos los grandes eventos de la historia mexicana del siglo XIX. Incluso te podría yo decir que si bien el gran consumador de la independencia es Benito Juárez en el momento que termina con la invasión francesa y logra la soberanía e independencia plena para el país, es Porfirio Díaz el gran consolidador con estos 30 años de paz y un programa económico tan claro. Entonces, desde esta perspectiva hay que ver a Porfirio Díaz, y por eso en el subtítulo del libro digo el fin de un mundo, porque es el fin de un mundo en Europa y el fin de un mundo en México, que de alguna manera el nuestro en su vida cotidiana, si quieres
en las élites, como lo quieras llamar, eran un espejo de ese mundo europeo, en el que eran modas internacionales las que nos venían de Europa, porque cuando se quiere decir de su afrancesamiento y todo lo que significaba esto en términos casi aristocratizantes, es que pues eran sencillamente modas de la época. Entonces, yo creo que Porfirio Díaz es un personaje muy prototipo del siglo XIX, un personaje muy parecido a los gobernantes del inicio de siglo, en los que termina para todos ellos un mundo. Pues te agradezco mucho, Rafael, el que nos hayas adelantado algunos datos relevantes contenidos en tu último libro, De la paz al olvido, Porfirio Díaz y el final de un mundo. Hemos ya comentado en otras ocasiones otras obras tuyas. A mí me gustó mucho Paraíso es tu memoria. Esa te lo agradezco. Y ahora leeremos con mucho interés el de Porfirio Díaz. Y te quiero comprometer para que en cuanto tu agenda lo permita, la semana que viene, podamos comentar algo que queríamos hacer esta noche. El tema de la Secretaría de Cultura. Se está acusando a la Conaculta de estar haciendo lentas las cosas para que esto pueda ser discutido, que también los senadores, los diputados están haciéndose como que la Virgen les habla y no le quieren entrar al tema de la nueva Secretaría de Cultura, que creo que es un tema relevante sin duda, porque fue una orden presidencial de que esto se creara. Así es, efectivamente. Mira, te hago un recuento. El día 2 de septiembre, el presidente anunció, dentro de los 10 puntos del informe, que se crearía la Secretaría de Cultura, para lo cual enviaría una iniciativa presidencial al Congreso. Esta iniciativa llegó a los 4 o 5 días, muy cuidada, en la que quedaba muy bien explicada la importancia de que a la cultura se le dotara de un espacio especial, más allá de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Esto ha sido una vieja demanda de la comunidad artística, ha sido una necesidad, yo la he vivido durante los periodos que he sido presidente de Conaculta, en las que definitivamente se necesita una mucho mayor fluidez en las decisiones, el trato con la Secretaría de Hacienda para los temas de presupuesto, muchas contradicciones jurídicas que hay entre los organismos que la conforman, etcétera. Entonces se manda la iniciativa y, respetuoso el Ejecutivo de los tiempos legislativos, se conforma la Comisión de Cultura hasta el 14 de febrero, con lo cual pues no había prácticamente un interlocutor específico para esto, y para eso está creada la Comisión de Cultura. Y posteriormente, como esto había entrado en el paquete económico se acabó de discutir el día 15. Entonces, nosotros, bueno, yo te lo digo, aun cuando el presidente tiene la capacidad para designar a su libre albedrío, porque así lo fija la Constitución, a quién será el titular, bueno, mi obligación es estar proporcionando información, elementos de juicio al Congreso, cosa que he hecho desde el primer momento. Y afortunadamente se tomó la decisión dentro del propio Congreso para que hacer una comisión bicameral, senadores, diputados, donde se pudiera discutir el tema. Entonces hubo ya desde la semana pasada una reunión para esto, y el día de hoy hubo un encuentro con diputados y senadores donde yo fui invitado a reflexionar sobre la necesidad de la Secretaría de Cultura, cosa que más allá de la reflexión hice ampliamente sobre lo que es la enorme capacidad cultural, la infraestructura, el trabajo que hace el Estado mexicano en el país y que es parte de una gran tradición. Pero histórica. ¿Cuándo vamos a tener noticia? Ahí voy. La otra es que afortunadamente asistió el secretario de Educación Pública. El secretario de Educación Pública explicó las razones de por qué había estado cultura en educación, pero había ya llegado el momento de individualizarla. Ahora bien, esto terminó la reunión, todos los partidos estuvieron de acuerdo y así lo expresaron públicamente en la creación de la Secretaría. Ahora, hay todo un proceso legislativo y eso sí escapa a mis manos de poderte decir la fecha, pero yo en el ánimo, en la disposición y por todos los elementos que necesitan ellos para tomar la decisión, pues eso es algo que está en su propia capacidad de decisión y en sus facultades.
Pues te Ojalá agradezco. esto se haga lo más pronto. Claro, te agradezco, Rafael. Ya comentaremos con mayor amplitud toda esta estructuración, porque sí, es un tema relevante Muy sin duda y amplio. por mucho. Muchas gracias, Pepe. Gracias, buenas noches. Gracias, el maestro Rafael Tovar de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULTA. Nos permite una